seminario del posgrado de cómputo científico de este semestre, y para el día de hoy me da mucho gusto que Hanna por fin puede venir con nosotros. Por causa de fuerza mayor la vez pasada no puede estar, pero qué bueno que estás aquí, Hanna. Bienvenido. Bueno, muchas gracias, Pablo. Pues bueno, para los que no me conocen, me dedico a ingeniería de software, soy de origen polaca. Llegué a México, ahorita voy a empezar por esa historia, en 83, y para que puedan calcular mi edad, ya tengo unos meses más viviendo en México que en Polonia. Y bueno, llegué aquí por intercambio de profesores entre la Universidad de Varsovia, ya como joven doctora. Llegué a IMAS, allá me recibió Felipe Bracho, en ese entonces jefe del departamento de computación, que había dos departamentos de computación en ese entonces en el IMAS. Hoy es director de GETIC, aquí de la UNAM. Y pregunté qué puedo hacer. Me dice, pues aquí tenemos una maestría en ciencias de la computación, puedes dar cursos. Y entonces así empecé, y hasta hoy me tienen aquí en México dando cursos en el posgrado y como profesora de la Facultad de Ciencias en la carrera de Ciencias y del Departamento de Matemáticas en la carrera de Ciencias de la Computación. Pero mi pasión desde hace varios años se centró en generar estándares, en particular en el área de ingeniería de software, que es mi área de interés. Y entonces en esa plática, antes de presumir mi participación en el desarrollo de estándares, les quiero explicar. En México, decir que hay que seguir estándares, reglas o leyes es como decir misa, ¿no? Entonces, a ver cómo les convenzo que ese tema también es un tema que puede apasionar a uno. Entonces, primero, ¿qué es un estándar? Empecé por Real Academia Española, pues es algo que sirve como, y aquí hay varias palabras, tipo, modelo, norma, patrón o referencia. Entonces, como pueden ver, es una definición muy general. Ustedes que son matemáticos, pues en muchas ocasiones crean modelos, y aunque usted no lo crea, luego si piden que esos modelos usan otros, ya crearon un estándar. Y si los usan, ya les hicieron caso, entonces ya crearon un estándar. Y bueno, pues normas son así más como normas definidas por organismos o por naciones, hay normas mexicanas. Patrón o referencia, pues bueno, vamos a ver cuál opción es la que está más cerca de mi corazoncito. Para ver cómo se definirían los estándares o las normas, hablando más en español, me referí a otra fuente santa, Wikipedia, para ver cómo en Wikipedia se definen normas que a mí me interesan, que están relacionados con tecnología. Entonces, dicen que son documentos técnico-legales. Entonces, que tienen algún contenido técnico, pero luego los pueden usar para normar algo legalmente, con diferentes grados, pero ese es el propósito de las normas o estándares, porque bueno, voy a usar esas dos palabras más bien como equivalentes. Pero ¿cuáles son las características de estos documentos? Que contienen especificaciones técnicas
principalmente de aplicación voluntaria. Hay otras normas, por ejemplo, alimentarias, que son obligatorias, que es como que a chaleco los que producen alimentos tienen que aplicar o ajustarse a esas normas. Pero en caso de normas técnicas, por lo general son voluntarias. Son elaborados, es otra característica, por consenso. No es que Hanna viene y dice, eso va a ser una norma, y le creen y lo publican como una norma, sino que son como gremios que se ponen de acuerdo y por alguna razón se ponen de acuerdo para generar una norma. Y estos gremios pueden ser diferentes. Por ejemplo, fabricantes de algo. A ver, ahorita les voy a pedir que me den ejemplos. Fabricantes, por ejemplo, de teléfonos celulares. ¿En qué más o menos se pusieron de acuerdo que ya es como compras tal o cual equipo y hay cierta cosa estándar? El sistema que tienen, ¿no? Las frecuencias que van a utilizar, por ejemplo, ¿no? De punto de vista técnico, los sistemas operativos, que unos se ajustan, ya no hay un solo estándar, pero hay 2 o 3 sistemas operativos que los que quieren ajustarse al estándar de Apple, pues hacen Android, tiene sus admiradores, etc. Entonces, los enchufes también de los teléfonos celulares, no sé si se acuerdan, sí. Cada teléfono tenía su enchufe, si uno pasaba a otro modelo, aunque sea de la misma marca, ya no podría reutilizar el enchufe. Entonces, los fabricantes se ponen en consenso para estandarizar algo. Luego vamos a ver cuál va a ser el beneficio de usar esos estándares. Las administraciones tributarias o de los países, etcétera, se ponen de acuerdo para imponernos algunas cosas. Usuarios y consumidores también es posible que ahorita no se me ocurre ningún ejemplo de un estándar generado a partir de consumidores, pero a lo mejor a ustedes se les ocurre. Centros de investigación y laboratorios a veces imponen. ¿Tienen algún ejemplo? En la UNAM, ¿quién presume que lo que yo propongo todos tienen que ser? Bueno, si quieren lo pueden seguir. ¿Hay alguien que impone a la Facultad de Ciencias de que haga algo, alguna otra institución que lo haga de tal manera y la Facultad de Ciencias se resiste? Yo tengo el ejemplo, las calificaciones de alumnos. Hacemos por duplicado, somos la única institución en la UNAM que califica a los alumnos primero en el sistema interno y luego en el sistema estandarizado de calificación de toda la UNAM. A lo mejor eso es de tipo administrativo. Por ejemplo, asociaciones y colegios profesionales. También asociaciones de expertos o técnicos en algo se ponen de acuerdo, por ejemplo, para definir un estándar o un modelo para profesional en tal cosa, en medicina, para ser médico especializado, tienes que cumplir con esto, y luego con esto y otro, para ir cumpliendo esos estándares. Y algunos agentes sociales que se pueden poner de acuerdo, grupos sociales, y proponer también sus estándares. Hacer estándares es como lo contrario de hacer la investigación. Eso en cierto sentido me ha castigado, no soy miembro del SNI, porque yo hago estándares y allá hay que hacer investigación. La investigación es buscar algo nuevo, en términos así muy generales.
Y los estándares lo que hacen es saber pescar las buenas experiencias y lo que más sirve en la práctica, extraerlo y presentarlo para que se consensúe como algo normativo. Entonces es más bien pescar en la vida real y saber extraer esas cosas valiosas para que otros los puedan utilizar con mayor facilidad. Y pueden ser aprobadas por organismos como normas así más oficiales, o por organismos nacionales, regionales, internacionales, o de los gremios, bueno, según sea el caso. Y el chiste de los estándares es que estén disponibles al público, ¿no? Que no sea un paper en una revista que nadie más va a leer que unos 5 gatos en toda la vida, sino que es algo que debería ser de bien público. Hay estándares que de plano se ponen gratis, hay otros como estándares ISO que hay que pagar alguna cantidad, aunque para bajar una versión en PDF, pero el chiste es que estén disponibles, ¿sí? Bueno, porque aparte de pescar estas buenas experiencias y presentarlas a los que podrían beneficiarse de esto, el valor de los estándares es proponer lenguaje común de comunicación. En particular en ingeniería de software, desarrollo de software, tiene la vida relativamente muy corta de unos 50, 70 años y como que muchos conceptos o muchos nombres de cosas se van creando así a granel, y entonces lo que hacen los estándares es tratan de esa diversidad a veces de términos que denominan la misma cosa, tratar de escoger el que es el que vamos a consensuar que este es el bueno que vamos a usar, y también vamos a consensuar su definición para que quede claro cuál es su significado. Entonces, estándares en cierto sentido estandarizan el lenguaje técnico para cierto ámbito, para que se estandarice también la variedad de términos para la misma gata, ¿sí? Bueno, y sirve de comunicarse entre las empresas, administraciones, bueno, todos los usuarios de los estándares que les interesa cierto tema. ¿Y para qué ya para la sociedad, de qué les sirven los estándares? Porque por un lado es ponerse de acuerdo y pescar algo y expresarlo con un lenguaje común, pero ahora, ¿y para qué sirve una vez hecho esto? Entonces, hasta el ISO, en su definición de qué es un estándar, es algo que sirve para comercio, ¿sí? Es como para fortalecer la economía a nivel mundial, ¿no? Y no hay, bueno, si es estándar local, puede ser a nivel local, pero si es internacional, es para las transacciones comerciales, el mismo lenguaje, las mismas descripciones de conceptos ayudan a que productos, lo que comentábamos con celulares, se vayan estandarizando cada vez más, hasta que alguien otra vez invente algo totalmente novedoso, y entonces los demás van a tratar de ajustarse otra vez a ese nuevo estándar, pero principalmente con fines de ganar el mercado, y también para los clientes sirven, si alguien se apega a cierto estándar, les sirven como garantía de calidad. Si me dicen que este teléfono corre sobre Android y no sé qué, no sé dónde, como que ya le tengo confianza mayor que a uno que me dicen, ay, este
sistemita que hicimos aquí entre mi equipo y está chidísimo, ¿no? Pero no le tengo confianza porque no se apega a alguna cosa reconocida, consensuada como es un estándar o una norma. Entonces este es otro uso y utilidad de los estándares a fin de cuentas. Yo sé que cuando se habla de estándares o normas en México es para imponer, y a nadie nos gusta imponer, pero hay que verle este lado que no es solamente ajustarse a algo por imposición, sino me ajusto para obtener beneficios, y ver este lado positivo también, no es solamente el vaso medio vacío, ¿no? ¿Cuáles son, para mi área de ingeniería de software, cuáles son los organismos más significativos que generan estándares? Uno más reconocido es una combinación del organismo de estandarización internacional, que es el ISO, y EC es organismo de estandarización, nació con eléctrica, es hasta más antiguo, de los años 40 que el ISO creo que nació después de la Segunda Guerra, para estandarizar cosas relacionadas con electricidad, pero luego electricidad, electrónica, comunicaciones y otras cositas. Entonces, para el caso de sistemas de software, estamos en la frontera de lo blando, que es el software, y lo duro, que es el hardware, que uno sin otro no tiene sentido. Entonces, afortunadamente, estos dos organismos de estandarización, en vez de desarrollar sobre ingeniería de software de sistemas estándares por separado, decidieron en los años por ahí, creo que 70, crearon lo que llaman Joint Technical Committee. Decidieron crear un comité conjunto, número 1, porque fue el primer caso que lo necesitaban, y a partir de este comité conjunto crearon subsecciones, subcomités para diferentes áreas de interés, de área de computación vista como de punto de vista comercial, ¿no? Como software y hardware para fines comerciales. Entonces, este es el subcomité 7, es particularmente relacionado con generación de estándares en ingeniería de software y de sistemas. La palabra software está cosas más enfocadas realmente en esa parte blanda, y el sistema es software más todo lo demás, que puede ser desde un avión hasta nuestros celulares son sistemas con software. Y este gremio es a nivel internacional, y hay representantes que están en comités para generar estándares y consensuar, son representantes de países. Allá el que vota es el país. El representante vota en nombre del país. IEEE es otra asociación que surgió de electrónica, eléctrica y las ingeniería, gracias. Pero esto es un organismo gremial. Los miembros son individuos, entonces son profesionales, académicos, prácticos. Para mí esa asociación es muy importante porque cuando yo empecé a trabajar en análisis numérico, ¿verdad? Las computadoras entonces, pues la cuestión, la aritmética de punto flotante la hacían como se les pegaba la gana. Cada quien, y las aritméticas tenían unas faldas horribles. Y la longitud de palabras de la máquina, yo empecé con una máquina que tenía palabras de 42 bits. Una danesa de 42 bits. Y entonces resulta que nosotros tenemos un problema, porque entonces los resultados numéricos era difícil que fueran confiables, porque cada quien, y entonces
la lucha que se dio ahí por hacer el estándar numérico, el procesador numérico, el estándar de la aritmética punto flotante, fue fundamental. Fue como yo me enteré de esto, porque sufríamos mucho realmente cuando tienes un software y quieres probar numérico y quieres saber los resultados, no te sale lo mismo y entonces incomparables, era tremendo. Entonces para mí esa fue una experiencia importante. Bueno, entonces para esos casos se juntan y por más que se odian o compitan, se ponen de acuerdo por el bien de todos. Exactamente. De eso sirven los estándares, para el bien, no para el mal, no para el mal. Entonces esa es gremial de profesionales. Object Management Group es una asociación que se creó en los años 80 de compañías. Allá está Microsoft, IBM, Oracle, todas las que compiten en el mercado. De todos modos decidieron participar en un organismo de estandarización de empresas importantes en el mercado, porque de vez en cuando tienen que ponerse de acuerdo para colaborar, bueno, para poder comunicarse. Allá el tema de interoperabilidad fue uno de los motivos por los cuales empezaron a juntarse y generar estándares. Y el más reciente, como que bueno, ya tiene añitos, pero como que también de compañías, pero más como que con corazoncito del lado de desarrollo de software libre y todo es compartido, etc. También para desarrollo de estándares es Open Group, donde se juntan compañías, pero con no con afán de luego hacer grandes negocios, sino de ponerse de acuerdo para que desarrollos libres puedan tener por lo menos mínimas cosas las que consideren que valga la pena estandarizar. Entonces esos son como espectro de los grupos que pueden generar estándares. A mí me tocó, bueno, luego les platico, pero me tocó participar a este nivel y a este nivel y a nivel nacional, que aquí no aparece, pero va a aparecer. Y ahora ya es telenovela, mi telenovela relacionada con estándares. No sé si tienen algún comentario sobre, Gilmer, ¿tú quieres estándares? ¿Ves algún valor? ¿Qué estándar has usado que tú dices, bueno, sí me sirvió? Gilmer sabe que lo voy a molestar porque lo trato de molestar siempre cuando lo veo. Ah, bueno, esa es la razón por la cual tratamos de no coincidir. Pero bueno, es con cariño, aunque usted no lo crea. O alguien más quiere darnos un ejemplo de su vida, de estándar que sí le sirvió. En un auto. En un auto que crees que de estandarización. El fuel injection. Y que a ti personalmente, ¿en qué te benefició? Me puedo mover más fácilmente sin saber tantas cosas. Sí, ¿verdad? Eso es una buena razón. A ver, ¿quién más quiere pensar en alguna experiencia con un estándar que le sirvió? Bueno, pueden pensar y al final les bueno, más comentarios que uno de los problemas que yo tuve muchos es para hacer gráficos en las computadoras, ¿no? Porque uno empezaba haciendo gráficos con puntitos en papel, pero ya cuando empezó a aparecer, hacían falta bibliotecas para hacer los gráficos, ¿no? Y era un lío, ¿no? Y cada quien tenía su gráfico, un relajo, ¿no? Entonces, para mí, el que ya empezaron a hacer bibliotecas cierto estándar, ya podía uno suponer cierto punto de partida y concentrarse a lo que tú quieres. Si no tienes que empezar a desarrollar todo, no tienes tiempo. Las bibliotecas de muchos lenguajes, herramientas, etcétera. El uso de bibliotecas es central, si no puede ser nada. Y que cuando se estandarizan de un ambiente a otro, ya uno se siente, qué bueno, ya sé de qué se trata. ¿Sí?
no tengo que empezar a averiguarlo desde cero. Bueno, entonces empieza la telenovela. Aquí me tienen hace 33 años, en 83, llegando a México con mi hijita y nuestras primera Navidad en Acapulco, porque estoy tan desvestida, por eso estoy tan desvestida. Pero bueno, ahí, como les comenté, empecé en el IMAS con clases en la maestría. Y bueno, mi hijita que llegó a 6 años, ahorita ya hizo licenciatura en biología en la Facultad de Ciencias, doctorado en Alemania y está en postdoc en la Universidad de Berkeley, casada con un mexicano, y ya nos dieron 2 nietecitos. Entonces de esta cosita ya es toda una mujerzona, y que bueno, estoy muy orgullosa de este logro, gracias a México, porque prácticamente toda su vida académica empezó en México. Aquí no se ve gran cosa, pero son mis notas de mi primer curso que di en noviembre. Llegué en agosto y en noviembre en español di mi primer curso en la maestría. El curso se llamaba Programación Estructurada Cuasi Paralela en Simula 67. Simula 67 fue el lenguaje que introdujo por primera vez conceptos de clases, objetos, que sin estos toda la programación, lenguajes de programación hasta el día de hoy no viven. Bueno, es por razones... ¿Por qué aprendiste español? Porque da la impresión de que tú ya llegaste a saber español. No, porque mi esposo llegó a México en 81 y yo iba a alcanzarlo terminando mi doctorado en 81. Ya teníamos boleto de avión para 16 de diciembre en 81, entonces yo aproveché para ir aprendiendo español, pero el 13 de diciembre de 81 surgió estado de sitio en Polonia. A causa de solidaridad, se empezó un movimiento muy fuerte. Entonces, ojalá que no les pase en México. Un general polaco se impuso y dijo: hasta ahí llegamos, estado de sitio, nadie sale del país, aeropuertos cerrados, teléfonos cortados durante una semana y luego intervenidos teléfonos de todos. Correo intervenido, te llegaba correo no electrónico con un sello revisado. Y entonces así me quedé un año más en Polonia. Luego mi esposo regresó y venimos juntos, y entonces durante ese periodo estuve sistemáticamente aprendiendo español. Pero cuando llegué en agosto me metí en la escuela de español para extranjeros, que es buenísima. Y entonces con 2 cursos de 6 semanas intensivos fue suficiente para escribir y dar el primer curso, por supuesto con un español espantoso. Alocaba la memoria porque todo lo traducía a técnicos de inglés, entonces memory allocation fue alocar la memoria. Entonces los estudiantes estaban divertidos, hice explicaciones. Mis primeros estándares, que bueno, durante mi trayectoria principalmente de profesora en el posgrado y luego en licenciatura, con los que me he topado, fue primero UML, que es el lenguaje de modelado orientado a objetos unificado, que hasta hoy en día es el que se usa para documentar el desarrollo de sistemas. En los años 90, estándares de Software Engineering Institute de Estados Unidos, que se llama, bueno, ya es una nueva versión, pero se llamaba Capability Maturity Model, con buenas prácticas y niveles de madurez de 2 a 5. El estándar ISO 9126, que definía por primera vez atributos de calidad de software. ¿Qué software con qué atributos cumplidos a cierto grado se puede considerar que es bueno?
y la ISO 9001, que es una norma general, no nada más específica para ingeniería, para desarrollo de software, que es gestión de calidad, que aquí una vez en la facultad, en la parte administrativa, intentaron introducirla, no creo que con gran efecto, pero bueno, algo a mejorar. Y TSP y PSP son Personal Software Process y Team Software Process, que son también como estándares de facto del, como CMM del Instituto de Ingeniería de Software de Estados Unidos. Entonces, bueno, eso sí, como me aprendía, entendía el valor y trataba de usarlo en la enseñanza de ingeniería de software, y aquí en la Facultad de Ciencias y en el posgrado, porque me parecía que tienen cierto valor. Luego empecé una aventura con Lupita Darwin-Goitia, mi compañera aquí del departamento, y con Gloria Quintanilla, que aparece aquí en la foto, que es actuaria, pero su vida profesional se dedicó más bien primero a computación y ingeniería de software, y ahora es más bien en gestión de tecnología de información en cualquier organización de cualquier nivel. Y en el año 99 tuvimos oportunidad yo pasé mi primer sabático en IBM de México. IBM de México compró una empresa mexicana, Tecnosys, que tenía pequeña, de 30 y tantas personas, y quería crecerla a 500 personas. Entonces contrató a Gloria y dijo: queremos que implementes ISO 9000 de hoy a 6 meses, porque necesitamos tener procesos de trabajo de desarrollo de software bien definidos para que la gente nueva se pueda capacitar e integrar más o menos fácilmente en el grupo. Y a mí me tocaba sabático y Gloria me dijo: Hanna, no tengo ni idea cómo hacerlo, ven conmigo y a ver qué inventamos. Y así empecé la aventura de ver en la práctica cómo los estándares que desde academia se ven chidísimos, cómo en la práctica convencer a la gente que los usa, y ese es el mayor reto. Y como mucha gente de la industria se nos acercó para preguntar: ¿y estas mujeres qué están tramando? Dimos unos seminarios de como que transmitir ese conocimiento sobre estándares, y nos obligaron prácticamente a crear una asociación mexicana para la calidad en ingeniería de software, que fue pionera en introducir esos conceptos en la industria mexicana, que en 2007 cerramos porque los que aprendieron con nosotros ya empezaron a hacer negocio con los estándares y empezaron a pelearse dentro de asociación. Con Gloria y con Lupita dijimos: hasta ahí llegamos, cerramos, y háganse las bolas y a cada quien por separado. Ya nos faltó consenso. Y ahora, con esos antecedentes, como desde la academia me involucré con implementación de estándares en la práctica, luego cómo de lo que aprendí en la práctica, cómo lo devolví a la definición de estándares, cómo lo que pesqué en la práctica, qué funciona, qué no funciona, cómo extraerlo para transmitirlo a través de un estándar. Entonces, la primera aventura empezó justo después de que creamos la AMSIS, cuando Secretaría de Economía, recién creada, con nueva presidencia de Fox, al principio tenían que definir su programa nacional de desarrollo, y no sé quién convenció a Fox que hay que competir con la India en desarrollo de software, que eso puede ser nuestra rama de la industria mexicana, y que Secretaría de Economía crea una dirección de economía digital
y allá les encargan definir un programa de fortalecimiento de la industria de software. Entonces nos tocan a la ANSYS y nos dicen, porque una de las cosas decían, bueno, vamos a apoyar a las empresas, pero ¿qué les vamos a decir? ¿Cuáles son las buenas prácticas y evaluar las cuales trabajan bien, cuáles mal? Entonces se acordaron de ANSYS y de estandarización, de promoción de estándares para ingeniería de software, y nos invitaron a definir el modelo de procesos para, más bien los convencimos de que los estándares que en ese momento estaban para la ingeniería de software eran definidas por y para grandes empresas, para transnacionales. Se ponían de acuerdo y los estándares eran como CMM, CMMI, chonchos. Y aquí en México nuestra industria era unos chavitos de 3, 5 o 10 personas, ya era gran empresita. Entonces lo pensábamos como guía para micro y pequeñas empresas. El nombre más popular es PYME, pequeña y mediana empresa, pero nos dimos cuenta que hay que agregar micro, porque desde 2, 3 chavos, ya, o chavas, chavos y chavas, fundaban empresas y ya daban servicio, porque no había, bueno, de dónde sacar muchas cosas. Entonces, entre 2002 y 2005, el único convenio que logré entre la Facultad de Ciencias y la Secretaría de Economía fue abrir una brecha en la Facultad de Ciencias que solamente Pablo me va a entender, lograr que se firme un convenio de la Facultad de Ciencias a través de la UNAM con una secretaría que nueva, que no tenía nada de experiencia de hacer convenios con la UNAM, y la UNAM, Facultad de Ciencias, nada de expertise en hacer convenios con secretarías con el gobierno. Con el gobierno en general. Entonces, ya terminamos el proyecto de definir Microsoft al principio de 2003, cuando todavía no se firmaba el convenio. Pero la gente que trabajó conmigo, afortunadamente, éramos entusiastas, que no nos importaba cobrar, nos importaba hacer la cosa. Entonces, hicimos primero el modelo en papel, luego definimos un modelo de evaluación de las empresas con diferentes niveles de qué tan... Porque un modelo de este tipo, si lo implementas por primera vez, lo haces muy chafa. Pero cuando te convences, empiezas a mejorar y a afinar y etcétera, subes de nivel de capacidades, realmente lo entiendes y ganas provecho. Entonces definimos el modelo de madurez para evaluar las empresas que lo adoptan, para ver en qué nivel de madurez están. Y luego hicimos un experimento en 2004 con 4 empresitas de este tamaño, micro y pequeñas en México, para ver si este modelo que está en español, que está pensado en ellos, realmente son capaces de asimilar. Y el experimento fue exitoso, confirmaron a la Secretaría de Economía que sí, los directivos que sí les sirvió, etcétera, etcétera. Entonces, en 2005, la Secretaría de Economía convenció a organismo, a ver si lo tengo aquí. Ah, no. Sí. Bueno, este es Microsoft, y luego les cuento, termino lo de cómo se convirtió en norma mexicana. Pero Microsoft, pensado en microempresitas, por más micro que seas, 2, 3 chavos, en algún momento dado tienen que portarse como directivos. Entonces hay un proceso para alta dirección, que pueden ser los mismos chavos fundadores, que se les dice como pistas básicas cómo gestionar un negocio, cómo pensar, porque otro problema que nos dimos cuenta es que las empresas relacionadas con desarrollo de software se crean por gente técnica, que no tienen ni idea de cómo convertir lo que hacen en un negocio, venderlo, cobrar lo suficiente, etcétera, etcétera. Entonces,
proceso de gestión de negocio les da pistas básicas de cómo generar unas estrategias de negocio y cómo lograr seguirlas para ver los beneficios. Luego, una vez acordado a nivel alto, los 3 chavos se ponen a nivel de gerentes. Ok, queremos, nuestra estrategia para este año va a ser que vamos a entrar en el mercado de toda la gente que hace zapatos y les vamos a hacer páginas web para que se facilite su venta de zapatos. Entonces tienen que gestionar los proyectos, a ver, conseguir esas empresas, convencerlos, hacer venta y una vez convencidos dar formalidad al proyecto internamente, dar seguimiento al proyecto y comunicarse con el cliente y todo eso. Esa es gestión de proyectos. Gestión de recursos es a ver quién para ese proyecto, quién va a participar, en qué máquinas, dónde van a trabajar, etcétera, etcétera. Y gestión de procesos es la forma de trabajar, cómo vamos a trabajar en nuestra organización. Aquí ya están los procesos como listos para usar, pero gestión de procesos, el chiste es ir mejorando esos procesos iniciales en función de las necesidades de la organización. Y una vez acordado esto por esos 3 chavos y conseguido el primer proyecto, se ponen a chambear, desarrollan y mantienen software y administran ya este proyecto, dando seguimiento y todo eso. Entonces, esta es la estructura que, y bueno, aquí Claudia Alquicira, nuestra hija académica en común, participó como mi mano, ella estaba terminando ya terminó la maestría, se tituló conmigo y participó en ese proyecto como mi mano derecha, la que escribía y tablitas y redactaba todo. Yo decía que, pero y otras personas nos mandaban información, era trabajo de 12 personas, colaborativo para generar este modelo, pero la primera presentación que hicimos de Microsoft cayó el 15 de octubre en 2002 y Claudia preparó presentación con colores patrios y yo mantengo esa versión orgullosamente mexicana hasta el día de hoy, por eso encuentro aquí colores patrios. Y después de ese trabajo... ¿Fue 15 de septiembre o 15 de octubre? De septiembre, perdón. 15 de octubre se publicó la norma, ya como norma, porque 15 de octubre es día de mis cumpleaños, pero fue presentación, primero fue en 2002, 15 de septiembre. Tienes toda la razón, de la estructura que ideamos para. Y entonces ya en 2005, después de todo un proceso, se volvió norma mexicana por un organismo de normalización nacional, NICE, que hasta este entonces se dedicaba a normalización y certificación en electrónica. No había ninguna institución que podría apoyar creación de estándares de software. Entonces la Secretaría de Economía se obligó a crear su comité de normalización de software y fue el primer estándar norma mexicana generada en México que publicó a través del NICE. Y bueno, ya no les cuento más cuentos porque la historia es larga, pero en 2009 Perú, aprovechando convenios de que norma técnica generada en un país latinoamericano, el otro puede tomarlo y decir también es mío. Perú fue el país que decidió adoptar la norma mexicana como norma peruana y hasta el año pasado hicimos un estudio, el año pasado al principio había más de 500 empresas en México evaluadas con Microsoft y unas cuantas también en Perú. Bueno, ahorita para no toser. Así terminó con publicación de esa norma en 2005 la primera aventura, pero en el mismo año
¿qué creen? Empieza la segunda aventura. Presento a Microsoft en 2005 en un evento, el Software Engineering Institute, donde ellos se estaban preocupando que su modelo CMMI no se adecua a pequeñas empresas. Arman un workshop, invitan gente de todo el mundo, yo voy y les cuento la historia de Microsoft. Y allá, en la misma sesión, una persona, un canadiense, Claude Laporte, presenta iniciativa de ISO, de Subcomité 7, que están creando un grupo de trabajo para adecuar las normas estándares ISO creados por y para grandes empresas a pequeñas organizaciones. Y escucha lo que yo cuento, lo que hicimos en México, y nos invita a que traduzcamos al inglés. Fue el primer paso que nos pidió. ¿Y tienen Microsoft en inglés? Y nosotros no, orgullosamente en español. Entonces tuvimos que traducir. Mandamos a este grupo de trabajo, nos invitan a participar y entre 2006 y 2011 vendemos Microsoft a países que se juntaron en ese grupo de trabajo, se convencen, nos mejoran y etcétera, etcétera, y se saca guía de procesos para administración de proyectos y desarrollo de software. Es la planta baja de procesos más importantes de operación de Microsoft. Hasta ellos definieron el concepto Very Small Entities, en inglés, VSEs, hasta 25 personas. ¿Por qué 25? Fue por echar volado, pero es como que para decir que peques, ¿sí? Y bueno, aceptaron Microsoft como base para definición de ese estándar. Que yo sepa, es el primer caso donde México es que aporta a un grupo de estandarización de nivel internacional, aporta documento base sobre el cual se trabaja. Entonces, bueno, por lo menos en el área de tecnología de información, no sé cómo está en alimentos o no sé qué, pero bueno, son los dos procesos de Microsoft ligeramente mejorados a raíz de colaboración y consenso con otros países. Y entonces, en el año 2011 se publica como estándar 29110. Tiene un chorizo en el nombre que es Life Cycle Profiles for Very Small Entities, parte tal, pero es Management and Engineering Guide Basic VSE Profile. Es el perfil básico de Microsoft, la planta baja de Microsoft, vendida como estándar internacional. Y bueno, aquí dice esto, y se publicó, y a partir de 2011 ya es estándar internacional. Y cuando lo publicaron, mandé una carta, aquí ya es chisme local, mandé una carta a la directora de la facultad de que quería informarla que el trabajo que iniciamos aquí con proyectos ya se volvió un estándar internacional, y ni le dio ninguna no mandó ni felicitación personal ni ninguna difusión del hecho ni en la facultad. Los únicos que me pelaron fue de GESCA en ese entonces, que me mandaron una persona que me entrevistara para que saliera en la Gaceta de la UNAM una nota con mi foto. Eso es lo único, que nadie es profeta de su tierra. Y la otra parte, a partir de 2011 trabajamos, bueno, digo trabajamos porque yo con otras dos personas de México, mujeres también, hicimos toda la labor de convertir la redacción de Microsoft en inglés en redacción de documentos de estándar, que es una labor, y además consensuarlo y recibir críticas y todo, es todo un proceso muy engorroso, pero lo hicimos entre 3 mujeres.
Y después de que terminamos vender Moprosoft en cómodas mensualidades, es decir, los procesos de planta baja, que fue la propia solicitud del grupo, dijeron, ok, Moprosoft está chido en las primeras reuniones, pero lo más importante está en sus procesos de operación. Entonces vamos a sacar esto como primer perfil y luego vamos a sacar los otros procesos. Y entonces desde 2011 empezamos a vender en otra cómoda mensualidad los procesos de alta dirección y gerencia. Nada más que cuando dijimos que el proceso de arriba se llama Business Management, los del área de ingeniería de software de sistema de business, aquí ningún estándar se puede llamar business. Nosotros no hacemos estándar de business. Entonces se llama Organizational Management. Y ya ayer me mandaron ya la información que está ya el documento aprobado, votado, revisado, etc. Y se manda al ISO, y ISO ya nada más completa el proceso de ver si cumple con todos los estándares para ser estándares y lo publican, ¿no? Entonces, por eso puse que va a publicarse. Entonces, ya puedo decir que mi primer hijo, Moprosoft, ya está vendido como estándar, ya creció, ya está vendido como estándar internacional. Y ya bueno, ¿qué pasó qué está pasando con ese estándar? En México se tradujo, ahorita, así como tenemos normas de Moprosoft, cuando se publicó Perfil Básico, se tradujo al español y se publicó como otra norma mexicana. Entonces, estamos en país de esquizofrenia y no se puede hacer más, porque ellos cuando toman un estándar internacional y lo vuelven norma mexicana, lo único que hacen es traducir, y que hay otro que tenga lo mismo, no les importa, bueno, casi lo mismo. Entonces tenemos una esquizofrenia, pero otros países que no tienen esa esquizofrenia, como Brasil, Tailandia, Irlanda, Canadá, República Checa, Japón, si quieren visitar mi cubículo, tengo estándar de perfil básico en japonés, con guía sobre la guía, dedicado por el representante de Japón, cuando lo trajo hace un año. Y España son los países que sí pelaron ese estándar, la primera parte. Y bueno, la idea es de ese estándar que se vaya adoptando por pequeñas empresas, y cuando sean evaluadas que lo adoptaron, va a ser para esas pequeñas un distintivo en el mercado, que yo soy bueno, ¿no? ¿Y por qué eres bueno? Porque mire, me evaluaron y yo cumplo con ese estándar. Entonces esa cosa de mercado es el valor de ese estándar reconocido a nivel internacional. Y ya para rematar, para que vean que no soy capaz de dejar de trabajar en estándares, cuando se termina en 2011 publicación de uno, sale una convocatoria en Object Management Group para proponer estandarizar la expresión de métodos y prácticas de ingeniería de software. Y entonces me cae uno de los mejores alumnos de maestría ya titulado, Miguel Morales, que a lo mejor algunos lo conocen, y me dice, doctora, me gustaría hacer doctorado con usted. Y yo digo, bueno, ¿qué se le ocurre? Bueno, ¿tiene algún tema que podrías trabajar? Y yo le dije, ¿sabes qué? Salió esa convocatoria de Object Management Group, yo tengo unas ideas, ¿por qué no lo convertimos en una propuesta? Y bueno, para no hacerles el cuento largo, la convocatoria salió bajo el nombre que proponer una fundamentación para la creación ágil de métodos de ingeniería de software, su expresión y su ejecución. Enactment es cómo ejecutarlos en la práctica.
Y entonces nos lanzamos con Miguel a esta aventura. Fue una aventura, pues esos son conceptos, bueno, la cosa que hicimos al principio fue analizar los conceptos básicos y seleccionar conceptos básicos que están alrededor del concepto de método y práctica y proyecto en ingeniería de software. Los identificamos, comparamos n definiciones, sacamos lo que nos parecía mejor y relacionamos esos conceptos y de eso mandamos nuestra propuesta en el año 2012, en marzo, que llamamos Cuali-B. Cuali es en náhuatl bueno y BH en maya camino. Entonces, buen camino para ingeniería de software. Lo mandamos y había dos propuestas más con las que competimos. Ya no les voy a contar la historia de para mandar nuestra propuesta. La UNAM tenía que ser miembro de Object Management Group pagando $5,500 anuales de inscripción. Entonces hicimos malabares con Miguel para a través de unos talleres obtener esos recursos, pero bueno, fue otra aventura. Y salió que nuestros competidores es uno de los iconos de historia de ingeniería de software, Ivar Jacobson, apoyado por las pequeñas empresas como Fujitsu y otras que luego IBM y otras que se juntaron en el camino. Este fue un error porque estos cuates de una empresita chiquita lo que hicieron, tomaron un estándar ISO sobre definición de métodos y su penúltima versión antes de que se publique mandaron aquí como su propuesta y eso lo descubrieron luego dijeron, hijitos, pues eso no se va. Entonces esos desaparecieron, pero Jacobson nos vio, llegamos a presentar nuestra propuesta, una señora con un chavito, nos invitó a cenar y pues dijo, bueno, pues qué bueno que participaron, pero si quieren, júntense en la lista de que me apoya en mí y ponemos sus nombres y todo, pero olvídense de su propuesta. Y yo en la cena, no. Y no, porque veía que nuestra propuesta era más bien complementaria con lo que mandaron ellos y más correspondiente a los requisitos de la convocatoria. Entonces, si no pudo conmigo, empezó con Miguel. Miguel, ¿tú sabes qué? Y aquí los que son... ¿Quién está haciendo doctorado ahorita? Aquí. Escucha, te voy a molestar otra vez. Que dijo, tú sabes que 99% de tesis de doctorado no sirven para nada, salvo para que se doctore alguien, luego se olvidan y dejan olvidarse, y si tú te juntas en mi proyecto, vas a estar en ese 1%. Y el pobre Miguel hacía así, no sabía si mirarme o qué hacer, y tampoco, bueno, no aceptó. Entonces, para no hacerles el cuento largo, empezamos. Este es Ivar Jacobson, que si pueden ver mi cara, no estaba yo tan feliz, pero él me trataba de convencer que eso es lo suyo. Y bueno, ya no les voy a aburrir porque ya estamos cansados con detalles. Él hizo la propuesta de ESES, que tiene ciertos conceptos como alfas, etcétera, etcétera, para su propuesta, pero nuestra propuesta realmente permite expresar métodos y prácticas. Y entonces, lo que en el proceso de 3 años, el Object Management Group obligó a Jacobson a que nos integre en su propuesta en vez de que nos elimine. Y entonces se publicó en noviembre de 2014 un estándar que se llama Essence 1.0,
el título es Kernel and Language for Software Engineering Methods, pero QualiB está integrada como anexo B normativo de ese estándar. Entonces, no nos pudo borrar. Ya está publicado ese estándar y ahorita estamos tratando de promover, experimentar y otras cositas. Y entonces la última filmina es de que sigue. Pues estoy promoviendo lo que hicimos en México, pero de paso esa es como nueva forma de ver algunos conceptos en ingeniería de software. Queremos crear otra vez, revivir el grupo de interés de ingeniería de software en temas de calidad, pero ya a través de redes sociales. Con Lupita hemos trabajado desde hace años a través de nuestro curso en incorporar todas esas cosas en nuestro curso de licenciatura aquí de la Facultad de Ciencias, y hasta el año pasado estábamos en negociaciones con una editorial, pero ya nos estamos dando cuenta que editar un libro de texto en papel para esas generaciones ya no viene mucho al caso. Más bien vamos a buscar una forma de convertirlo en material electrónico, que no es nada más un libro de texto, sino que otras cositas que puede ser de valor para los que dan un primer curso a nivel de licenciatura de ingeniería de software. Y así como hoy me están grabando, puede ser que esto sea la primera cápsula con mis memorias y ponerlas a disposición, porque bueno, durante esos 30 y tantos años que ya me tocó vivir aquí, conozco a mucha gente del área de computación, conozco muchas cosas, muchas anécdotas, y puedo contarlas, que espero que sean de cierto valor. Entonces, muchas gracias. La última es ya el lema, que por favor quiero que aprendan, que estoy promoviendo y que es desgraciadamente cierto. La calidad de nuestras vidas hoy en día depende de la calidad de software. Quien me dé un ejemplo donde eso no es verdad, pues lo vamos a rebatir. Pero la calidad de software depende de la calidad de sus creadores y de las organizaciones que los respaldan. Entonces, por eso a mí me toca trabajar mucho para generar recursos humanos profesionales que permitan crear, y organizaciones que crean software de calidad para que aumente la calidad de nuestras vidas. Ahora sí, ya el rollo acabó, y la última es que con Lupita somos un gran grupo de investigación en métodos de ingeniería de software, y nuestra página se llama QualiCans, Quali Bueno Cans Educación en medio. Buena educación. Es todo. Salud.